el yugo desigual y el noviazgo. Vamos a tocar esos temas que son de suma importancia. Vamos a ver. Toma tu asiento, vamos a entrar. Te voy a hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Hay algo que tú detestes? ¿Hay algo? Y también otra pregunta. ¿Hay algo que no te gusta? Porque son dos cosas diferentes. Algo que tú detestas o algo que que no es de tu agrado, que no te gusta. ¿Ok? Te voy a decir por qué más adelante. Entonces, el tema de hoy es el yugo desigual y el noviazgo, mis hermanos. Para comenzar tenemos que entender qué es un yugo. Y es importante, es interesante. Yo recuerdo la predicación del hermano Patricio cuando tocó el tema de mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces me quedé realmente sorprendido porque pude entender algo. Según la Real Academia Española, un yugo es un instrumento de madera al cual, formando yunta, se uncen por el cuello las mulas, o por la cabeza o el cuello los bueyes, en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, al pértigo del carro, el timón del arado, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como una base de madera donde se entra en los dos cuellos, pero están pegados los dos, no tiene ningún doblez, sino que está recto. Y eso es interesante. Es interesante, vas a ver por qué. Eso es un yugo. Entonces, el tema de hoy es el yugo desigual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el yugo desigual, mi hermano? El yugo desigual, la Biblia lo describe como un matrimonio en el cual la esposa es creyente y el esposo no. O viceversa. El esposo es creyente, pero la esposa no. Entonces ya ahí podemos entender qué quiere decir esto a grandes rasgos. Un yugo desigual es una pareja, es un matrimonio que uno quiere ir por un lado y uno quiere ir para otro. Que uno quiere hacer una cosa, uno quiere hacer otra cosa. Entonces, ahora, tengo esta pregunta que es interesante también. ¿Qué es estar en yugo desigual? Estar y hablar de yugo desigual es hablar de unir dos cosas que no deberían estar juntas. Tremendo, ¿eh? Hablar de unir dos cosas que no deberían de estar juntas. Por alguna razón, este versículo esta definición se ha aplicado principalmente como advertencia. Dos palabras claves. Algo que no debería estar junto. La segunda, se ha pensado usualmente que es como una advertencia para que los cristianos no se casen con quienes no sean también discípulos de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, que fue el que tocó este tema, quiso decir mucho más solamente que este punto. Además de las decisiones que tratan de... Hay otra cosa, mi hermano. Hay muchos tipos de yugo desigual. Usualmente en las iglesias solamente se habla de uno, ¿no? Pues que una persona creyente se casa con un no creyente o viceversa. Y solamente eso se enfoca en el yugo desigual. No, mi hermano, hay muchas maneras de un yugo desigual. ¿Sabes cuál es una de ellas? El incesto. ¿Sabes qué es el incesto? El incesto, fíjate cómo lo traduce la Real Academia Española, el diccionario. Lo traduce como relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. En estos tiempos hay muchos casos de incesto. Pero fíjate cómo el mismo diccionario secular nos da una definición bien, pero bien específica. Esto está en Levítico 18, eso del incesto. La ley prohibía formalmente que se unieran israelitas con personas que paganas. La pregunta es ¿por qué? Es muy sencillo. Aunque a algunos nos cueste aceptarlo, ¿y por qué nos cuesta aceptarlo? Hay un punto. ¿Por qué nos costaría aceptar un yugo desigual? Y es muy sencillo. Es porque si nosotros nos unimos en yugo desigual con en mi caso, yo como hombre, con una persona que no cree en el Señor, tengo por seguro, o en una mujer que se una con un creyente hombre,
téngalo por seguro que lo va a arrastrar a la idolatría y a la inmoralidad. ¿Cuántos casos no se han visto de personas, de hermanos que tienen una fe firme y de repente, ¿qué creen? Se unen en yugo desigual y de repente ya los ves en el mundo, tomando, los ves en fiestas paganas, los ves de muchas maneras. ¿Y qué pasó? La pregunta, si se veía que era un siervo o una sierva ferviente en el Señor. Entonces, es más fácil, mi hermano, que un incrédulo te arrastre a la idolatría o a la inmoralidad a que tú lo traigas. De 100 personas, uno de ellos funciona. Uno de ellos viene a los pies del Señor. Y los otros 99, los cristianos se van al mundo. Eso es más fácil, no lo dudes. Muchas veces vienen a consejería y nos preguntan eso, hermano, y no, ni siquiera hay por qué dudarlo. Entonces, fíjate el alto porcentaje. 99 personas van a terminar en la idolatría oyéndose a la inmoralidad y solamente una vendría a convertirse al Señor. Éxodo 34, 15, 16 dice de la siguiente manera, Reina Valera: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, ¿y qué? Comerás de sus sacrificios. Versículo 16: o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. ¿Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella? Fíjate lo que dice el Señor en Éxodo, una de las reglas, los mandamientos del Señor al pueblo de Dios, al pueblo escogido: no harás alianza, no tendrás pactos. Y el matrimonio es un pacto, es una alianza entre una mujer y un hombre. Pero es muy sencillo, es bien curioso, hermano. Yo conozco muchas personas que son hijos de pastores, que son hijos de hermanos que profesan la fe, son fervientes. Sin embargo, ellos profesan una fe muy diferente. Algunas veces estuvieron, pero se alejaron por alguna circunstancia. Y es muy cierto esto que dice: ofrecerán sacrificios a sus dioses e irán en pos de sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Ahí está, por ejemplo, cuando viene el día de la Guadalupana. ¿Cuántos con tal de darle gusto al novio, a la novia, no van a hacer este tipo de cosas? Y piensan que no hay nada malo. Pero la pregunta es: ¿de dónde? ¿De qué lado estás? ¿De este lado o de aquel lado? Y efectivamente, cada vez, mi hermano, que la palabra menciona que un israelita se unía con una persona pagana que no era del pueblo de Dios, siempre sucedía algo desastroso. Siempre, por la desobediencia, nunca va a traer una bendición. Por lo contrario. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay ejemplos, mi hermano. Primer libro de Reyes, apúntalo, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2, dice, fíjate de quién estamos hablando. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Versículo 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dice. ¿Cómo puede ser posible que el hombre que le pidió sabiduría al Señor, el hombre más sabio después del maestro que ha pisado esta tierra, no supiera esto? ¿Tú crees que no lo sabía? ¿Crees que no lo entendía? No, hermano, sí lo entendía, sí lo sabía, pero la desobediencia es desobediencia. ¿Quién dice que la desobediencia se lleva a cabo solamente por no saber? No, también la desobediencia se lleva a cabo sabiendo las consecuencias. El libro de Esdras dice, capítulo 10, versículos 2 y 3, dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel, el arrepentimiento. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios.
y hágase conforme a la ley. Y aquí hay un punto importante. Muchas veces personas que vienen al Evangelio, mi hermano, malentienden y dicen, bueno, yo ya me uní, yo llegué casado al Evangelio, entonces ¿qué hago si mi esposa no quiere? Y muchas veces es fácil decir, tomar un versículo como este y decir, no, pues me separo y me caso con una cristiana. No, hermano, no es de esa manera. Por otra parte, en el Nuevo Testamento dice lo siguiente, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice de la siguiente manera, literal, este es el versículo principal: no os unáis en yugo desigual, ¿con quiénes? Con los incrédulos. Aquí está marcando algo el Señor muy claro. No nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Poderoso es el Señor. Vamos a desglosar un poquito este versículo, mi hermano. Yugo desigual. Esa palabra viene de la palabra griega heterosugeo. Tiene dos definiciones, es interesante. Una quiere decir yugo o ser uncidos de manera diferente, o sea, estar en yugo desigual. La segunda definición quiere decir instruir diferentemente. ¿Eso qué quiere decir? Que sí sabrá, pero no hace caso. Quiere ir en otro camino, quiere ir en otra voz, quiere ir en otra dirección. El pastor y los hermanos podrán decir eso, yo me voy a casar es porque me gusta. Y es bien curioso ver, hermano, el yugo desigual, simplemente de pura imagen. Ves a un hermano de corbatita, peinadito, y de repente lo ves con una mujer, los pelos de colores, una greñuda, y así dices, ¿qué pasó? Es un yugo desigual también. Ves por lo contrario una mujer muy bonita, muy arreglada de manera decente, y lo ves con una persona con los pantalones hasta acá, ya se le andan cayendo, pegados a más no poder, colores deslavados, pero ese es el que Dios me dijo, pastor. Entonces, hay muchos tipos de yugo desigual. Son instruidos de manera diferente. Por eso es que Dios no quiere que nosotros nos unamos con ellas o con ellos, porque ellos tienen instrucciones diferentes. Hablando de religión, hablando de cosas espirituales, tienen otras posturas. Por ejemplo, solamente una comparación sencilla, los católicos y nosotros tenemos muchas diferencias para con ellos. Eso es en relación a yugo. Poderoso es el Señor. Ahora, me llamó la atención, yo digo, que no me una en yugo desigual con alguien que piensa diferente, pero ¿en qué aspecto? Incrédulos, la Escritura dice. La palabra incrédulo viene del griego apistos, que quiere decir, la primera definición es infiel, infieles, incrédulos, increíble. O la segunda definición quiere decir que no creen. Es decir, hablando de la fe cristiana, que no tienen fe en Cristo. O sea, un pagano. Una persona que no cree en Cristo es una persona pagana. Persona indigna de confianza o cosa increíble. Esta, mi hermano, incrédulo, es una definición de carácter negativo. O sea que es mala. Y es bien sencillo. Muchas veces la muchachita le cree al muchachito borracho, marihuano, ratero, pero no le cree a Cristo. Viceversa. El muchachito le cree a la mentirosa, a la fiestera, a la infiel, pero no le cree a Cristo. Así es el mundo de hoy, más en estos tiempos. Entonces, es una definición de vergüenza, de carácter negativo. Un hijo de Dios, renacido de Él, ¿de quién? De Cristo, no debería casarse con una persona inconversa. Muchos han sido los casos en que los jóvenes son bien dispuestos, mi hermano, habiendo profesado fe en Cristo, habiendo mostrado inclusive dones, frutos del Espíritu Santo, pero que al momento de casarse con alguien que no es cristiano, se han visto totalmente apartados de su fe por un cónyuge que no es cristiano. Eso está tremendo. Y si han permanecido fieles, hermano, o sea, de que su pareja no quiere, pero ellos siguen fieles, hermano, han tenido que pasar por múltiples sufrimientos personales. Y han tenido que ver desagradables consecuencias que todo ello ha traído para con sus hijos y muchas veces para con la familia.
Dios quiere ahorrarnos todo eso, mi hermano. Esa es la única seguridad que hay en casarse, que lo hagas con una persona que también profese a Cristo, que profese la fe en el Señor. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12, dice: y a los demás yo digo, no el Señor, dice Pablo, yo Pablo a los demás digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque luego no falta el que se quiere pasar de listo o la chistosita que dice: no, es que la palabra dice que yo no debo estar en yugo desigual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar a mi mujer, voy a dejar a mi marido, a mi novio. Y no, hermano, tampoco es así. El apóstol Pablo está diciendo por vía de concesión que si ese es el caso, no la abandones, no lo abandones. Después vamos a ver por qué. Tengo más preguntas, mi hermano. ¿Es malo tener romance con alguien fuera de la iglesia, que es fuera de la iglesia, que no tiene que ver con las cosas de la iglesia? O sea, que no es cristiana, no es cristiano. Y aquí hay un punto bien importante. ¿Por qué? Porque hay personas de allá afuera, hermano, que no son cristianos, que no son cristianas, pero tienen grandes actitudes y tienen muy buen corazón. Inclusive tienen buenas costumbres. ¿Y qué dice el papá, la mamá cristiana? Ay, no, pastor, si vinieron a pedir a mi hija, como debe de ser, la vinieron a pedir. No, es un hombre muy, mire, no es cristiano, pero es muy bueno, muy buen hablado. Su postura, su manera de comportarse, no dice groserías. Y empezamos a justificar. No es cristiano, no es hijo de Dios. Se acabó. Por más bueno que sea, en la escuela aprenden buenos modales. En la escuela hay ciertas asignaturas, ciertas clases que les dan a personas para que sepan cómo pararse, cómo caminar, cómo hablar, su dicción. ¿Y eso qué? Eso el diablo también lo ha hecho. Eso el diablo también lo hace. Y no deja de ser diablo. Pero muchas veces nosotros confundimos eso. Si fuera tan bueno, si fuera realmente tan correcto, vendría con el que es bueno y vendría con lo que es correcto. ¿Y dónde encontramos eso? En la casa de Dios. No hay otro lugar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18 dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial, con el mismísimo diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y la iglesia católica con tantos ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué puede haber, hermano, en común entre nosotros y los que son de otras religiones? Tú puedes escuchar a Marcos Guida, a Jesús Señor Romero y a muchos otros diciéndote muchas razones, pero ninguna de ellas viene de aquí de la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, más adelante, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne e inmundicia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que lo que a Él no le agrade, evitémoslo, no lo practiquemos. Eso es santidad, mi hermano. Por otra parte, mi hermano, dice Jueces 14:3: y su padre y su madre le dijeron: ay, hijo, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo el pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame. Parece que le entró por un oído, le salió por otro. Parece que estaba hablando con la pared. A Sansón le entró por un oído y le salió por el otro. Tómame esta mujer porque ella me agrada. Santo es el Señor. Ya conocemos la historia de Sansón,
¿Qué tanto no le pasó y qué le sucedió? Todo por estar en un yugo desigual. Entonces, la pregunta era, ¿es malo tener un romance con alguien fuera de la iglesia, aunque tenga grandes aptitudes y un buen corazón? ¿Y por qué? Ya vemos el por qué. ¿Es malo? Yo diría más bien que no es correcto. No tanto de malo o bueno, porque yo qué sé si va a venir a los pies de Dios y venga a los pies de Dios, pero yo diría que no es correcto. Sin embargo, muchos van a tomar esto que acabo de decir como una chanza. Ay, a ver, no, hijo del hermano, mamá, hijo del hermano, papá, que si se puede tener uno, ¿qué tal si yo, pastor, yo lo voy a convertir? ¿Moriste tú en la cruz por él? ¿Moriste tú en la cruz por ella? ¿Cómo lo vas a convertir? ¿Cómo le vas a dar la salvación? ¿Cómo le vas a dar lo que él necesita? Poderoso es el Señor. Otra pregunta. ¿Cómo manejar una relación con una persona mundana? Esta está buena. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Reina Valera, dice así. Asimismo vosotras, pero esto va para todos, hombres y mujeres. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen por la palabra sean ganados sin palabra por la conducta tuya, la conducta de las esposas. Hay muchos testimonios, mi hermano, de personas que fueron ganadas por la conducta de sus esposas. No era por la palabra, se reían de la predicación del pastor, no querían ir a la iglesia, pero al ver la postura de las hermanas que estaban sujetas a ellos, cambiaron de parecer y vinieron a Cristo. Y ahí hay muchos pastores, hay muchos hermanos. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, esto también aplica para los hombres. A lo mejor nosotros no vamos a estar sometidos a las esposas, pero sí tenemos que, como decía el pastor Hugo, tratarlas como vaso más frágil. Eso indica tratarlas como princesas. Te voy a contar algo para ilustrar todo esto, hermano, y lo que viene adelante. Había una vez un paramédico, mi hermano, que llegó a un accidentado. El paramédico va donde la grúa lo lleve. Hay una necesidad y él va y atiende la emergencia. Ok. Después de haber seguido sus protocolos, que toman presión, lo valoran y todo eso, intentó tranquilizarlo, mi hermano. El accidentado le decía una y otra vez esto. ¿Te imaginas a una persona tirada en el piso con, no sé, un tambo de no sé cuántos metros en sus piernas, estando en el piso así? Esta persona decía que tenía miedo. El accidentado le decía una y otra vez al paramédico que tenía miedo, pues sentía que se iba a morir, que ya no iba a salir. Entre palabras de aliento, el paramédico, quien era un cristiano, te tengo que decir, cristiano verdadero, viendo que ya no quedaba mucho por hacer dentro de lo que son sus protocolos y su valoración, lo que él hace en su trabajo de paramédico, tenía una crucecita en su bolsa que siempre le recordaba su fe, de dónde él había obtenido tanto. Entonces la saca, siempre le recordaba su identidad, que él era cristiano, y se la pone en la mano al accidentado y le habla brevemente del Evangelio, diciéndole: Cristo te ama y murió en la cruz por ti para que pudieras ser salvado. Entonces le pregunta: ¿por qué no le pides ayuda a Jesús? ¿Por qué no invocas el nombre de Jesús? Dile que te ayude. En ese momento último, el hombre muere, pero ¿qué crees? Se va en paz por haber aceptado en su momento el Evangelio. Tú dirás, ¿esto qué tiene que ver? No, espérate, esto lo pongo como un contexto para que entiendas lo que sigue. Al recoger el cuerpo, el equipo encargado encuentran la cruz en la mano de esta persona. Entonces, esto, mi hermano, le trajo tantos problemas al paramédico que lo llevaron a corte, lo llevaron a juicio y lo acusaban de ¿qué? De no haber hecho su trabajo, sino haberle predicado la palabra. Ese era su crimen, haberle predicado la palabra de Dios. Entonces, esto, mi hermano, se lo tenía que decir a su esposa. ¿Por qué? Porque él era un paramédico y su esposa era una enfermera en la misma hospital. Se enteraban de todo. Llegan a casa los dos y le dice el paramédico: ¿qué crees que pasó esto y lo otro aquí? Y dice la compañía que si yo no niego
la fe en Cristo, y si no le digo que yo hice todo y que nunca le hablé de Cristo, entonces no me van a respaldar. En Estados Unidos las aseguranzas son importantísimas. Pues lo iban a dejar solo y pues iba a perder todo. Aparte de eso, era una situación difícil. Tenían deudas, tenían problemas financieros. Entonces le pregunta, este es el punto al que voy a yugo desigual. Le pregunta a este hombre, a quienes juntos habían aceptado a Cristo al mismo tiempo, y entre comillas los dos comenzaron a caminar en el camino de Dios, y le pregunta la mujer, ¿que niegues tu fe? Pues entonces hazlo, dice, nada más niégalo, di que tú no hiciste nada, y entonces, asunto arreglado, te respalda la empresa, y pues ahora sí que esa persona murió por el accidente. Si esto llega a oídos de una persona cristiana, para nosotros, mi hermano, sí es de gran peso el que nos digan que neguemos nuestra fe. Eso es de gran peso. Pero para cristianos a medias, cristianos fríos, cristianos carnales, paganos incrédulos que se disfrazan de cristianos, les es cualquier cosa así, no lo niegan sin problema. La pregunta es: ¿dónde estás tú, hermano? ¿Cuál eres tú? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Al que le dicen que su fe, si la niega, para ti es como si fuera un crimen grande que te pidieran que hicieras. Bueno, este era el caso. La mujer le dijo sin pena, sin nada, que pues bueno, que lo negara y que asunto arreglado. Pero se le queda viendo. Al ver que no le responde, le dice: porque vas a pensar negarlo, ¿verdad? Y no, él tenía en su fe defender su fe, defender a su Dios, defender esto por muchísimas circunstancias. Este es un caso, mi hermano, como los que acabamos de ver, de yugo desigual. Los dos, entre comillas, caminaban en la iglesia, pero practicaban diferentes niveles de fe. El apóstol Pablo habla de la fe chica, de la fe débil, y de la fe fuerte. ¿Qué fe practicas tú, hermano? La fe débil te va a hacer negar al Señor Jesucristo y avergonzarte de Él, acabo que no pasa nada, sigue siendo cristiano. Pero la fe fuerte te va a parecer como algo espantoso, horrible hacerle a tu Señor. ¿Cuál fe estás practicando tú, hermano? ¿Por qué basado en eso? Entonces vas a analizar si tú tienes problemas, si te has unido yugo desigual, cómo están las cosas. Entonces, al paramédico le estaba pidiendo que abandonara su fe. Algo que él ni cualquier cristiano verdadero está dispuesto a hacer por trabajo, por tantas cosas, inclusive ni por su familia. ¿Cuántas veces, hermano, hay muchos escritos donde la familia completa, pero van a sacrificar al varón, porque el diablo sabe a quién tiene que ir? Van con el varón y le dicen: si no niegas al Señor, si no niegas y abandonas tu fe, vamos a matar a toda tu familia. ¿Cuál es la fe que tú estás practicando? Primera carta a los Corintios, capítulo 12 al 16 dice, 7, versículos 12 al 16 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué quiere decir? Tú vienes a los pies de Cristo, hombre y mujer, pero tu pareja no es creyente. ¿Qué dice la palabra? No lo abandones. Pero si el versículo pasado no lo dijo, no, eran otras circunstancias, era totalmente diferente. Aquí estamos hablando de que tú tienes ahora que, como decía el canto del hermano, ahora tú tienes que aplicar y vivir el perdón, porque tú vives por el perdón de Cristo. Versículo 13: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, que cambia ya la situación, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, de que está bien, yo te amo mucho, mi amor, tú sigue ahí con los aleluyas, mientras a mí no me quieras llevar, no me quieras decir nada de eso, todo está bien. Si ella consiente en eso, no la abandones. Entonces, continuamos con el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, otra versión dice serían bastardos, mientras que ahora son santos. ¿Por quién? Fíjate dónde entra la cobertura del que cree. Que Dios ya no los ve como pecados, como chiripas, como bastardos, los ve como santos, hijos de Él. ¿Por quién? Por un papá o por una mamá que cree en Señor. ¿Hasta dónde es poderoso todo eso? Versículo 15.
Pero si el incrédulo se separa, o sea, no tú estás haciendo todo lo posible, estás agotando todos los medios para que la relación siga. Pero si el incrédulo te dice, no, ya me tienes hasta el gorro con tus aleluyas, yo me voy. Si el incrédulo se separa, pues no está, sepárese. O sea, no te preocupes. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en este caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Es un proceso muy largo y son muchas las circunstancias. Tendríamos que poner unos en específico para ver qué dice la palabra. No es general, como muchos pastores dicen, no, hermano, usted si su mujer era incrédula y se separó, ya no se puede volver a casar. No, hermano. Qué cruel es, siempre lo he dicho, qué cruel es el pastor que dice ese tipo de comentarios. ¿Todo por qué? Primero, por ineptitud. Segundo, por ignorancia de las Escrituras. Tercero, por flojera espiritual, porque no quiere ponerse a analizar el caso de su oveja para ver qué es lo que en verdad está diciendo el Señor. Versículo 16. ¿Por qué? Esta es una pregunta, hermano, tenemos que ser bien observadores, porque aparentemente está dando un permiso y no. Vamos a leerla con detenimiento. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, hombre o mujer, si quizá harás algo a tu marido? Muchos la leen de corrido. Pues ¿qué sabes tú, mujer, si vas a hacer salvo a tu marido? Y lo toman como una promesa. Y en realidad la palabra no está diciendo eso. La palabra está preguntando, ¿tú qué sabes si él va a ser salvo? Vuelvo a lo mismo que dije anteriormente. ¿Va a ser salvo? ¿Tú tienes las capacidades para hacerlo salvo? ¿Tú tienes el poder para hacerla salva? No, es lo que está preguntando. ¿Tú qué sabes si ese hijo del diablo se va a convertir? Es más, si él quisiera decir, ni se va a convertir. Te quiero ahorrar todo este sufrimiento. Así es, hermano. Está preguntando porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá él será el salvo? ¿Qué está diciendo? No está en tus manos el que él sea salvo, el que ella sea salva. ¿Está en manos de quién? De Dios. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Está tremendo, ¿verdad? Ahora ya todo cambió y ahora hay otra perspectiva cuando volvamos a tomar esto. Esa pregunta es realmente poderosa y muy sabia. Dios, por medio de un milagro visible, continuamos con el testimonio, mi hermano, porque entonces, bueno, se quedó el problema entre el paramédico y entre la enfermera. Mira, si tú no niegas al Señor, ¿cómo vamos a pagar? Te van a correr del trabajo. ¿Cómo vamos a pagar las deudas? La casa, el carro, los gastos médicos, la escuela de los niños. ¿Cómo? Dios, lo que todo cristiano sabe, Dios proveerá, porque estás defendiendo la fe en Él. No estás peleándote nada más porque sí, y luego, defiéndeme, Señor. No, estás defendiendo el Evangelio. Si tú defiendes el Evangelio, ¿quién se encarga de todo lo que contraiga? Él. Mueres, te vas a decir, hermano, es lo que todo cristiano anhelamos, ir allá con el maestro. ¿Qué puede pasar? Lo mejor. Entonces, y si no lo niegas por tus hijos, entonces se queda viendo el esposo. Entonces, ¿qué? Yo creo que es, ¿me vas a abandonar? ¿Pero qué crees que pasó, mi hermano? Pasó eso, fue a su corte, lo declararon culpable. Pero para no hacértelo largo, Dios empezó a tratar con la esposa de él. Cuando tú le muestras fidelidad a Dios, Dios empieza a tratar con la persona. No siempre. No lo tomes como lo recibo. Esa no es la agonía porque no siempre es así. Depende de Él. Él es soberano. Y depende de la persona, qué tan necia sea. Entonces, llegó un paciente, se estaba muriendo, hermano. La enfermera lo atendió. ¿Qué crees? Se murió. 8 minutos después, revive. Ese milagro le cambió la perspectiva a la enfermera. Y la enfermera vino con su esposo y le dijo: ahora entiendo por qué defiendes tanto el Evangelio. Porque es real. Gloria a Dios. ¿Te imaginas si tú te unes con una persona que no cree en Dios, no cree en Cristo? Se puede entender mejor, ¿verdad? Otra pregunta, hermano.
Entonces ya la mujer entendió el nivel de fe que su marido manejaba, se puso al mismo nivel que él. Eso es lo más bonito. Pero no siempre es así, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué un cristiano o una cristiana juega con los sentimientos de dos personas a la vez? Es sencillo, porque se dice ser cristiano, pero no es cristiano. Los cristianos carnales no existen. Es un término, pero no existen. Y eso es bien sencillo de demostrar, hermano. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero yo saqué un chamuco, ¿y eso qué? Señor, pero yo hice milagros, ¿y eso qué? Nunca creíste en mí. Cualquiera puede llamar Señor, Dios mío, Jesucristo, cualquiera lo puede hacer, pero eso no quiere decir que sea cristiano. Y si está jugando con los sentimientos de dos personas, te lo dejo de tarea. Gálatas 5:19-25 dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cristiano carnal. ¿Qué hace un cristiano carnal aparte de venir a la iglesia? Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No creas que tu pareja va a heredar el reino de Dios nada más porque está casado contigo, o peor aún, porque está junto contigo. No, hermano, cada quien tiene que tomar su decisión. Por otra parte, ¿cuál es entonces el cristiano espiritual, el cristiano de veras? Versículo 22 de ahí mismo: más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo puedo dejar de ser un cristiano carnal? Pues no hagas todo lo que está aquí. ¿Cómo puedo ser un cristiano de veras? Deja todo eso y practica en vez de practica esto. Es por eso, mi hermano. No querramos encontrar una respuesta en la Biblia literal. ¿Por qué está jugando este varón, esta persona con dos al mismo tiempo? Otra pregunta bien interesante, mi hermano. ¿Por qué algunos matrimonios cristianos se divorcian? La respuesta es bien sencilla. Porque se unieron en yugo desigual. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿y qué? He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no eres el mismo de antes. Si es que tú veniste por Cristo, si es que Cristo te murió. Pero si tú lo hiciste nada más porque te dijeron, sigues siendo la misma persona, igual de pagana, igual de mundana, nada más disfrazada de que vienes a la iglesia. Lamentablemente, las iglesias están llenas de cristianos mundanos, cristianos carnales. ¿Por qué? Porque el que les predica aquí, nada más les anda trayendo alabanzas donde se sienta bonito y donde se tiren. No saben, tú no sabes que a veces esos son demonios, mi hermano. Hay personas, yo conozco varias, hay personas, hermano, que en todas las alabanzas que hay, si no se sacuden así, no están contentos y dicen que no estuvo la gloria de Dios. La pregunta es: ¿dónde tenemos algo parecido a eso en la Escritura? No hay ni rastro alguno. ¿Qué quiere decir? Que no existe. El pastor les está dando por su lado, les está diciendo: no, mi muchachito, mire, está bien, ya deje de hacerlo, ya, manita. Lo vuelve a hacer, hermano, vamos a estar orando por ustedes, más eches un trago de aceite. ¿Piensan que el aceite es milagroso? ¿Piensan que eso? Ya lo dijimos, eso más es aceite de olivo. Lo untamos para ver si se activa la fe a alguien.
No dice que no lo usemos, pero tampoco dice que lo usemos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si esa persona es nueva, ¿qué va a pasar con la que ya está que no es nueva? Porque está junto o casado con alguien que no cree en Cristo. Problemas, ¿no? Sufrimientos. Eso es lo único que va a pasar. La pregunta es, ¿por qué los cristianos de hoy todavía vienen a preguntar: pastor, es que mire, ando con una persona de la escuela, es cristiano, y ¿a qué iglesia va? No, va a la católica, pero es buena gente, es de buena familia, y no, se peina del ladito, del librito. Y muchos papás se dejan llevar: no, sí, pastor. De hecho, vuelvo a lo mismo, sus papás vinieron a pedirla. No, son muy educados, y esto y lo otro. Si no son cristianos, no son buenos. Y de repente vienen con uno y quieren que yo les diga: ok, es bien sencillo. ¿Y eso qué, hermano? ¿Es cristiano o no? No. Son hijos del diablo. Así de sencillo. Vienen a consejería y han venido. Una vez venía una hermanita jovencita como de 16, 17 años. Hermano, es que mi papá no me deja andar con este fulano pero ya vino a la iglesia, ¿y eso qué? Yo le sigo viendo la cola y la trompota del lobo, le digo, oiga, ayúdeme con la palabra, usted estudia la palabra, a mí me gusta cómo predica usted. No me están disconiendo. No, en serio, usted predica mejor que mi papá. A ver, ¿qué quieres que te diga? Es que mire, yo quiero casarme con él y esto. Vamos a la escritura. La escritura dice que no tiene nada en yugo desigual. ¿Quieres que lo borre? Que le ponga, a excepción de ella. No, pues no. La escritura nunca va a cambiar por mucho que vengan a pedir consejo. La escritura va a seguir diciendo que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Hermana, ¿qué parte de eso no entiende? Y ahí, cuando se une porque desobedece, mi hermano, la desobediencia trae maldición. Le da unas zarandeadas, esto y lo otro. ¿Se acuerda que yo le dije que no se uniera en yugo desigual, hermanita? Pues no quiero una ovejita y yo le veía la trompota y la cola como un lobo. Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea que siempre obedecían saliendo de la iglesia y no nada más donde estaba el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Esto está en ti, hermano? ¿Depende de ti que el hijo del diablo se convierta? ¿Depende de ti que la hija del diablo se convierta? No está en ti, está en Dios. Y a veces ni siquiera es que Él no quiera, no, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuál es el problema? El corazón de la hija del diablo, el hijo del diablo que tú estás trayendo y diciendo que va a cambiar. No, sí que voy a cambiar, voy a orar 5 Aves Marías diarias. Es más, dile al pastor que le voy a regalar un crucifijo que tenga espinas del mismo Jesús, de la misma corona de espinas del Señor Jesucristo. Tremendo, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Por su buena voluntad. No depende de ti, no depende de mí, depende de Dios y después de la persona que lo acepte. Podrá haber miles de milagros. El Antiguo Testamento está lleno, mi hermano, de reprensiones de un pueblo que Dios escogió como el pueblo escogido y que tenían tantos problemas. ¿Por qué? Por unirse en yugo desigual con los demás. De repente, ¿por qué ocurrió aquello en el Monte Carmelo donde Elías hizo que cayera fuego del cielo? Por yugo desigual con las filisteas que traían otros dioses. No nos basta, no nos sobra la obra que he hecho nosotros para quedarnos con Cristo, no. Queremos ver algo más. Mira, órale a Santa Cachucha, te va a atajar de todo. Tiene razón, porque sí concuerda, la cachucha es para atajar. Y ahí vas con Santa Cachucha. Dejaste al Dios vivo para ir a dar una cachucha. Y es lamentablemente la situación de muchos hermanos. Efesios 5, 8 al 10 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Te acuerdas que te preguntaba al principio, hay cosas que detestas o hay algo que no te gusta? ¿Todo qué? Comprobando que es agradable a Dios. Al cristiano de veras hace y le gusta lo que le gusta a su Señor. Poderoso es el Señor. Otros casos de yugo desigual, hermano. Lucas 5:36. Le dijo también una parábola. A ver si le captas qué tipo de yugo desigual es este. Lucas 5:36, Reina Valera dice así. Le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿O sí? O sea que tienes tu vestido bonito, una tela bonita y le cortas a uno viejo ya despintado y se la pones al nuevo para que no se le vea un hoyito. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, punto y coma. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. No son de la misma tela, por lo tanto se va a ver desigual. ¿A qué se refiere la escritura? Tiene un contexto bien peculiar, pero si nosotros aplicamos esto al yugo desigual, se refiere a las personas que se juntan o se casan de edades muy diferentes. ¿A qué te suena el pedazo de vestido nuevo? ¿Y a qué te suena el pedazo de vestido viejo? ¿Por qué? Porque ahora están los sugar daddies, ahora están las mamis, las sugar mamis. Son viejitas que les dan dinero, les compren caprichos y lujos a los jovencitos y ahí andan. No siempre, digo. Está el caso, por ejemplo, de Abraham con su esposa Sara. Abraham era 10 años más grande que Sara. Yo creo que ahí no hubo yugo desigual. Pero se corre el riesgo. Hay muchas mujeres que les gustan los mayores. Porque tendrán sus razones. Pero volvemos a lo mismo. Cuando están con cuernos por todos lados y zarandeadas por todos lados, es cuando dicen que no era lo que pensaban. La palabra de Dios es bien sabia, mis hermanos. Lo mismo. El viejito con una buena intención se acerca a una jovencita y se enamora y esto y lo otro, pero la que se enamora usualmente hay siempre algo de por medio, o es posición, o es una casa, o es dinero. Son poquitos los tipos desiguales entre una persona mayor y una persona menor, que no haya nada, que literal sea por algo. Los llega a ver. Yo no estoy diciendo que no, pero usualmente no funciona. Entonces, con esto, mi hermano, también te quiero dar otro tipo de yugo desigual. Mejor dicho, te lo voy a hablar de otra manera. Deuteronomio 22:10 dice esto: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué, mi hermano? Entonces ahí ya es como que otro tipo de yugo desigual. Y ese yugo desigual yo quiero ponerlo aquí en la iglesia. ¿Te imaginas el grupo de alabanza, mi hermano? Cuando uno no está el del teclado bien convertido, firme, pero te imaginas el de la guitarra que anda medias tintas, conoce de la palabra, envidias, celos, pleitos, chismes. ¿Por qué? Por el yugo desigual. Si tú piensas que el yugo desigual es solamente con las parejas, no, hermano. También es entre hermanos, también es entre amigos, también es con otras personas. ¿Tú crees? Es algo tan sencillo. El del teclado está tocando en fa y el de la guitarra está tocando en sol. ¿Tú crees que va a armonizar? No. Se va a oír como desordenado, se va a oír feo. ¿Cómo es la obra de Dios cuando hay ese tipo de cosas en la iglesia? No funciona. Uno quiere ir para el lado izquierdo, otro quiere ir para el lado derecho. Todo por las veces que manejan. Entonces, vamos al ministerio. ¿Qué es el yugo desigual en el ministerio? Hermano, ¿hay yugo desigual en el ministerio? Estamos hablando del matrimonio, pero quiero que sepas esto porque se presta para tocar ese tema. Una clase de yugo desigual que puede aparecer en las relaciones entre cristianos, sobre todo en el ámbito ministerial, es cuando la pareja, aquí me voy a enfocar al matrimonio, es cuando la pareja tiene llamados y vocaciones incompatibles. Y es sencillo.
A la hermana le da por, no, a mí me encanta tener la casa del Señor bien trapeadita, bien limpiecita, pero su esposo, como él es el siervo, le da vergüenza. Tan incompatibles, no pelean, discuten. No, ya no hagas eso, mujer, tú debes estar conmigo y tocar la flauta. Hay casos en donde la predicadora es la mujer y el varón no, y el varón se siente menos. Hay casos donde las ganancias de los trabajos son diferentes, la mujer gana más, el hombre no. Pueden ser muchísimas en el ministerio, hermano. Por ejemplo, algo más rígido, más notorio. Cuando el hombre, el varón, quiere ser pastor, pero la mujer quiere ser misionera. ¿Qué dicen? Que el yugo desigual van los dos. ¿Quién lo va dirigiendo? Primero el Espíritu Santo, Dios, pero ¿quién es el que lleva la batuta? El hombre. ¿Y qué hace la mujer? Nada más va siguiendo, porque sabe que su hombre va siguiendo a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? No, se les olvida que tienen un yugo y uno se quiere jalar para la izquierda y otro quiere para el derecho. ¿Podrán lograr la tarea? Poderoso es el Señor. Primera carta a los Corintios, ya casi terminamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice el 21: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Cuántas personas no están ahí en la alabanza todas tiesas? Procura liberarte más, dale la gloria a Dios, porque si tú fuiste esclavo, Dios te libera para que ahora tú hagas lo que quieras. Odiabas tener las manos entrelazadas porque tu jefe quería que estuvieras así, y ahora que puedes, ahora sí que abrirlas y darle gloria a Dios, no lo haces. 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esto ocurre cuando las fes son muy diferentes. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y ahí hay un punto muy importante. Muchas veces las parejas solamente se casan, ¿por qué? Porque tienen deseo sexual de la mujer o del hombre. Y ese es el punto máximo, el punto principal entre las personas y se casan por eso. La pregunta ¿es eso el motor de la relación? Es parte de él, pero no es el motor. ¿Qué quiere decir? Que si no concuerdan en todo lo demás, entonces la relación no va a fluir. ¿Y qué viene? Un yugo desigual. ¿Y qué va a pasar? Sufrimientos, problemas. Entonces, sí, dice el apóstol Pablo, cásense, hermanos. Ustedes de repente tienen deseo, anhelo, el sueño de un esposo, una esposa, cásense. Mejor es casarse que estarse quemando, porque de ahí vienen los pecados, la fornicación y el adulterio, el engaño. Un problema con un yugo desigual, hermano, de esta manera. Por si de repente no ha quedado como que muy claro el yugo desigual, si Dios sí nos permite o no nos permite, vamos a ponerlo más claro. Esta es una ilustración del hermano Charles Spurgeon. Entonces, una chica cristiana le dijo a Charles Spurgeon, que era el pastor de una de las iglesias más grandes allá en Inglaterra, el legendario predicador que estaba a punto de le estaba platicando. ¿Cuál era la historia? Que estaba a punto de casarse con un hombre que no asistía a la iglesia y no tenía lealtad alguna a Jesús. Como haría cualquier predicador que se precie, Spurgeon le recordó el mandato de 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad y la comunión de la luz con la oscuridad. Y es bien tremendo, hermano, no fue a cualquier persona, fue a uno que sabía de la escritura. Fíjate lo que le comentó, fíjate el consejo. La jovencita, sin embargo, a pesar de que vienen a pedir consejería, tienen otro plan. Al ver que uno no dice lo que quieren escuchar, a ellos no les importa, dicen, me importa, yo me voy a casar. La muchachita tenía otro plan. Ella explicó que una vez que estuviera casada con el joven, lo levantaría espiritualmente, o sea que lo iba a convertir. Spurgeon escuchó lo que estaba diciendo y luego le pidió
que se subiera a una silla y la muchachita se le hizo raro, pero se subió a la silla. Entonces Spurgeon le dijo, una vez que ya la muchachita estaba parada en la silla, le dijo las siguientes palabras: ahora trata de ponerme a tu nivel. O sea, una persona está en la silla, en la banca. A ver, con una mano súbela así a tu nivel. ¿Crees que es posible eso, mi hermano? ¿Verdad que no? Pero ella obedeció. Entonces, intentó subirme, pues el hermano Spurgeon estaba gordito. Yo no sé cuál será la complexión de esta muchacha, pero aunque estuviera muy fuerte, iba a ser muy difícil poner a la altura, al nivel, al hermano Spurgeon desde la silla. No se puede, mi hermano. Entonces ahora le dijo a Spurgeon: ahora trata otra vez de ponerme. Y como era gordito, no pudo. Entonces, por más que tiraba, no lo podía subir a su nivel. No podía llegar que él estuviera a donde estaba ella, a la altura que estuviera. Entonces ahora era el turno del maestro Spurgeon. Él dijo: ahora voy a jalarte hacia abajo. Y quiero que hagas lo mejor que puedas para quedarte donde estás. ¿Tú crees que se quedó ahí abajo? ¿Allá arriba? Al primer jaloncito, ¿qué pasa? Te caes. A pesar de los mejores esfuerzos de la chica, Spurgeon la bajó fácilmente de la silla. Entonces él le dijo: eso es lo que sucederá si te casas con un hombre que no ama a Cristo. Tú no lo puedes levantar para que esté a tu nivel, pero es más fácil que él te jale y te lleve a abandonar el evangelio. Tremendo, ¿verdad? Está tremendo esto. Ya sea que el yugo desigual sea un matrimonio o algún otro tipo de relación personal o una sociedad comercial, porque a veces hay que tienes tu empresa, tienes tu negocio, tu changarrito y te unes con un hijo de diablo. También eso es yugo desigual, también hay peligro. Nunca es la voluntad de Dios para el cristiano que nos unamos con los incrédulos. No estamos hablando solamente de religión, estamos hablando generalmente. En cuanto a ilustrar el motivo, nunca he leído nada mejor que esta ilustración acerca del yugo desigual. Más clara, yo creo que ya no puede haber. Entonces, si las personas se unen en yugo desigual, las opiniones serán contrastantes. Los estándares de inmoralidad serán diferentes. Para ellos bueno, pero para otros malo. Y hay muchas veces en las cosas de Dios, en el camino, que las parejas, para él es malo, para ella es malo, porque es sangre de niños, renacuajos, animales, todo lo que te puedas imaginar en la Coca-Cola. Y para otro que tiene otro tipo de fe, dice: ay, mujer, tú son supersticiones. Ay, David, eso es sangre de niños. Eso también es un yugo desigual. Hay muchas veces que no camine por ahí, por abajo de la escalera, porque dice que ya los que pasan, supersticiones. Hermano, vámonos por el otro lado, porque hay un gato negro. Supersticiones, yugo desigual entre padres, entre parejas. Poderoso es el Señor, ¿a poco no? Y será a través de estas diferencias que el cristiano, al menos hasta cierto punto, será derribado al nivel de la persona que originalmente estaba perdida. Es más fácil que nos jalen a nosotros al mundo a que nosotros los traigamos a las cosas de Dios. Hermano, traigo a esta persona porque quiero que le predique el evangelio. Y son bien notorios. A ver. ¿Quieres que lo gane para Cristo, como dicen, o quieres que lo ganemos para ti? Y hay otro punto. Ahora, esto es a grandes rasgos, mi hermano, el yugo desigual. ¿Te acuerdas que mencioné el noviazgo? Usualmente el noviazgo es donde más se lleva a cabo el yugo desigual. Si nosotros vamos a buscar una relación o algo parecido al noviazgo, nunca lo vamos a encontrar en la Biblia. En la Biblia está el compromiso. Y ahí quiero terminar. Ya sabemos lo que es yugo desigual, que no debemos unirnos en yugo desigual, que es peligroso unirse en yugo desigual. Pero ahora el noviazgo, ¿cómo es? Fíjate cómo es en las cosas de Dios. Te lo voy a ilustrar con un pasaje bíblico, mi hermano, y bien fácil. Con esto vamos a terminar.
¿Sabes quién tuvo algo así parecido a un noviazgo en la Biblia? José. Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo dice la palabra que era su marido si aún no estaban casados? Te lo voy a decir de otra manera. Pero José, su novio, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Léelo en tu Biblia, Reina Valera. José, su marido, ya lo hablamos en la prédica del marido. Tocamos este tema. Que en las cosas de Dios el noviazgo no está así como que no aparece nada similar. Quién sabe dónde se lo habrán inventado los mundanos. Tanto como somos buenos para traer cosas aquí a la iglesia, trajimos el noviazgo. Porque de acuerdo a la palabra de Dios está el compromiso. Yo se los decía, si yo tengo una parejita de muchachitos y los veo que están ahí cuchicheando, ¿qué es lo que hago? Los presento. ¿Qué fue lo que yo hice, hermanos? Cuando yo anuncié con la hermana Lorena, que ya teníamos un compromiso. ¿Por qué? Porque cuando nos vean que nos estamos agarrando de la mano, cuando vean que nos estamos abrazando, no se les haga raro, tiene un porqué. Y todo lo que venga, todo lo que se diga acerca de nosotros, se lo están diciendo a él. Porque yo me cubrí con él. Él es mi escudo. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es lo que haré. ¿Te acuerdas de aquel yugo desigual del muchacho que fumaba marihuana y que ella, pues, dentro de lo que iba, enojona y iracunda, pero iba a la casa de Dios, no faltaba con sus papás? ¿Pero qué pasó? Un día, todos los cultos llegaban y se postraban en el lugar santísimo y un lloro, un llanto. Y yo dije, algo pasó ahí. Pero semanas atrás yo le dije a los pastores, ¿para cuándo la boda, hermana? Ay, hermano, usted luego los quiere casar. No, es que las cosas de Dios nos hablan de un compromiso donde Él va a tomar el control porque Él es el suegro y Él va a cuidar a sus hijas. Me tiraron de loco que yo era exagerado. Aquí está, hermana, mire, aquí está. Ay, hermano, usted está exagerando. 15 días después, un mes, estaba embarazada. Por eso lloraba tanto. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si lo hubieran presentado como se debe de hacer? Hermanitos, la hermana Petronila anda con el hermano Pánfilo. Son novios, por si ustedes los ven ahí platicando, los ven que él va a su trabajo por ella o viceversa, los ven agarrados de la mano en la calle, tienen un compromiso delante de Dios. Por eso. Ahora, lo explicó muy bien el hermano Hugo, ¿no? ¿Cómo se verá la pareja, ¿cómo se dice? La familia pastoral, todos jetones. Hazte para allá. Aquí soy el pastor. Aquí tú hazte para allá y de lejos, porque no, los hermanos, no, hermano. Hay que enseñar las cosas como son. Muchos pastores legalistas les prohíben que abracen a sus esposas. ¿Por qué? Están en la iglesia, son esposos. ¿Cuál es el problema? Eso fue el regalo que Dios le dio a los que se comprometen y a los que se casan. ¿Cuál es el problema? El pastor mencionó mucho eso. ¿Qué te gustaría tener? La familia pastoral, todos jetones así, que les pidas consejo y ni siquiera quieres ir porque te da miedo. ¿O ves a un matrimonio que se agarran de la mano, que se abrazan, que se ve que tienen algo que te lo proyectan, algo sincero, algo verdadero? ¿No se supone que son el ejemplo a seguir, la familia pastoral? ¿Qué quieres? ¿Al jetón? ¡Ay, ese hermano! ¡Mira la mano y no sé qué! Tantas cosas. Fíjate lo que dice la palabra. José como era justo y quiso dejarla secretamente. Entonces, aquí hay algo bien importante. El apedreamiento era el castigo legal para este tipo de adulterio. ¿Por qué? Porque si aún no estaban casados, entonces los iban a acusar de adúlteros. ¿Cómo es que María iba a tener un pequeñito? Y José, peor, ¿qué bolas? Pues sí es mi prometida, pero pues nada. Es un caso bien complicado, mi hermano. Pero aquí no había yugo desigual, al contrario, había yugo igual. ¿Por qué? Porque los dos amaban a Dios.
Ese amor por Dios fue el que hizo toda la obra. Entonces, ¿quieres ver dónde es el apedreamiento, el castigo legal para los que caen en adulterio? Deuteronomio 22, 23 al 24. Continuamos. La rectitud de José significa que él también fue misericordioso. Él no intentó hacer de María un ejemplo público como muchos de nosotros queremos. Vemos un hermano que se equivoca, no, hermano, sáquelo. Ahora que está sacándole la lengua y está diciendo este tipo de cosas. Y chismes, chismes, chismes y más chismes. ¿A poco no? Santo es el Señor. ¿Cuándo el cristiano debería ser misericordioso, hermano? Te vi la otra vez que estabas fumando. Ya no fumes porque no, ¿cómo crees? Pero también no. Dígame, ahorita estaba fumando, le voy a decir que los pulse, hijo del diablo. Se te olvida todo lo que el Señor Jesucristo te perdonó. Amén. El calificativo justo es un hebraísmo que sugiere que José era un verdadero creyente en Dios, quien ha sido declarado por ellos como una persona recta y obediente a la ley, tal y como dice acerca de Noé en Génesis 6:9, que era una persona recta para el Señor. Tanto que le dijo, haz un arca. ¿Quién de nosotros va a hacer un arca, hermano? Seamos sinceros. Nadie, todos, hijo loco. Son locuras eso. ¿Te imaginas a alguien ahí haciendo una barca? Y es loco. Van a hacer estamos en tiempo de calor, es más. Dirá la hermana Lorena, aquí ni agua hay, se escasea el agua. ¿Dónde van a dar esa barca? Tremendo. Entonces, poderoso es el Señor. La frase, mi hermano, que dice para dejarla secretamente es donde está todo bien, pero bien tremendo. ¿Por qué? Porque para que José dejara a María, tenía que obtener un divorcio legal. Y todo, entonces, ¿qué dice? Pero si no se habían casado, es que con los judíos un compromiso tiene la misma validez que si fuera un matrimonio. No se podía nada más, ya me voy chusma, no, tenía que dar un divorcio de manera legal. ¿Dónde? Donde se quitaba, se rompía el compromiso. No era nada más como nosotros, que de repente, chum, ya no me gusta, se vaya la boca. Adiós. Ay, perdieron las Águilas de la América. Estás pelón, ay, te ves un pelón. Adiós. No había nada de eso, mi hermano. Entonces, el matrimonio legal está en Mateo 19, 8 y 9 y Deuteronomio 24, 1. Lo cual era necesario de acuerdo con las costumbres hebreas. Las costumbres hebreas para disolver el compromiso. Ahí está, hermano, yo no soy hebreo, pero eres hijo de Dios ahora. Esto aplica para todos los hijos de Dios. A ver, hermano, ¿por qué ya no viene la hermana? Es que la dejé por allá, hermano, la perdí. Es que se perdió, es que ella cantaba mucho en Metro Banderas y se quedó perdida. No le cantaron, qué bueno que no cantaron, pero era como la del Metro Banderas. Se perdió, ya no supe nada de ella. No, pastores, ¿quién sabe? Y muchas veces sí saben. Pero nos cuesta aceptar nuestros errores. Nos cuesta que nos digan, te lo dije que no iba a servir el libro de su. Ahora, ni siquiera estoy diciendo lo que lo está diciendo Dios. Entonces, aquí hay algo que era la palabra desposada. María estaba desposada con José. Esto quiere decir que los esponsales, los futuros esposos, hablando de la cultura judía, eran tan comprometedores no eran tan comprometedores como los matrimonios modernos. Ahora ya ni se piden, ya nada más se juntan y vámonos. Ya no se habla nada de eso. Y alguien que dice, no, yo me quiero casar, y nos casamos, mi amor, y luego nos esperamos unos 2 o 3 meses, juntamos dinerito, matamos un borrego, un chivo, no lo sé, y hacemos una comidita con los hermanos. O es más, no, mi amor, vamos a casarnos ya, vamos a presentar, no hay que hacer nada. No, ¿cómo creen? Y empiezan ahí con todas las cosas. Tan sencillo. Tan sencillo, mi amor. Yo creo que Lorena y yo no somos complicadas. No nos vamos a complicar con que si matamos 10 puercos, que si traigo el mariachi Vargas de Tecatitlán, o que ella quiere un vestido de esos de nardo de perlas con perlas de veras.
que vayan haciendo ruido cuando va caminando. Nada de eso, hermano. Lo más importante en el caso de nosotros, para Lorena y yo, ¿sabes qué es? La bendición de Dios. Amén. Eso, los votos que ella va a hacer y los votos que yo voy a hacer. Es lo más. Imagínate cómo sería un vivo desigual. No, es que yo sí quiero que me compres el vestido que traías a Hayek. Es más, no quiero que me compres el igual, quiero ese que tenía ella. Porque hay mujeres que son así. Igual los hombres ganan sus 300 pesos a la quincena, hermano. Ganan bien poquito, pero quieren a fuerzas, pensando que eso se desviaron de qué? De lo más importante, la bendición de Dios. Entonces, poderoso es el Señor. Era necesario el divorcio para poder terminar con el compromiso. No era nada más de que se iba a ir secretamente José. Aparentemente, a lo que el hombre piensa naturalmente, así es. No. ¿Quién estaba ahí cuidando? El Señor. ¿Quién cuida los matrimonios? El Señor. ¿Por qué es importante que estemos casados? Porque nos cuida el Señor. Si no estás casado, ¿quién te cuida? ¿Tú? Yo no tengo ojos en las espaldas, ¿no? Yo no tengo nada de eso. ¿Cómo me voy a cuidar? Poderoso es el Señor. Entonces, era necesario el divorcio para terminar con el compromiso, y la pareja comprometida estaba tratada legalmente como esposa y esposo, aunque la unión física todavía no hubiera llegado. Ya eran esposo y esposa. Entonces, ¿a poco no eso es totalmente diferente y algo de suma seriedad cuando se presenta alguien aquí y se dice: el hermano merenganito con la hermana merenganita están comprometidos? Así que por favor, quédense en mi oración. Señor, calla bocas que andan hablando que dicen que no. No hablen, hermanos, de los hermanos que están comprometidos. Hermanos, que yo vi a la hermana merenganita con fulanita ya en la plaza de Chimalhuacán. Sí, hermanos, están comprometidos. Ok. Que no te avergüences ya. Eso es lo que siempre yo voy a hacer como ministro de Dios. Tener esa cobertura de Dios para lo que se diga de ti, se las van a ver con Él. Ni siquiera pienses que yo voy a sacar mis chacos espirituales. No, se las van a ver con mi Señor. Entonces, mi hermano, ve, ¿a poco no quisieras un matrimonio si no quisieras una relación así? ¿No quisieras lo que tenían María y José en tu matrimonio? Tenemos las mismas instrucciones que se les dieron a ellos ahora para nosotros. Es fácil, hermanos, hagámoslas, obedezcámoslas. Hermanos, por si las dudas, te voy a hacer una pregunta. ¿En esa oración, Chimalhuacán, fuente de agua viva, podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos? Entonces ya le vas a decir: mamá, chusma, sácate mal. ¿De qué hablo? No, hay que entender las cosas como son. A final de cuentas, si a Dios le plació que fuera tu madre, punto final. No, se está refiriendo a otro tipo de cosas. Defiende el Evangelio y Dios te respalde si tu familia, si nuestra familia no ha sido convertida al Evangelio. ¿Por qué no le damos gracias al Señor y hacemos oración? Gloria al Señor. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, nos hablas siempre de manera clara.